Mientras para muchos solo son una conspiración o una especie de mito, o algo que inventó Dan Brown para su novela Ángeles y Demonios, los Illuminati existieron. Y para muchos, aún lo siguen haciendo. Muchos lo denominan la élite o la élite, lo resumen bajo esa palabra. Y muchos directamente lo marcan como los Illuminati. Los Iluminados de Baviera. ¿Es posible que sigan existiendo aún hoy en día? ¿Es posible que estén dando señales ritualísticas en ocasiones, en un modo exhibicionista y escondido a la vez, sabiendo que solamente unas muy pocas personas lo van a identificar? Y no les preocupa, no solo por el poder que tienen, sino porque saben que cada una de esas personas van a ser tomadas como locas o como conspiranoicas. ¿Es posible que aún estén llevando a cabo su plan? ¿Y es posible que inclusive lo hayan exhibido a través de un juego de cartas? Los Iluminados de Baviera, los Illuminati, esta sociedad secreta que se fundó en principio el 1 de mayo de 1776 por esa zona, abarcaba a personas cultas de alto nivel adquisitivo, personas con ideas que iban contra el poder religioso y el poder del Estado en ese momento, ideas que eran mal vistas, filosofías mal vistas, tanto como lo que tenía que ver con la ciencia o con otro tipo de temas, parecían ser una especie de enemigos para estas dos entidades poderosas. Tanto fue así que en 1785 el Estado prohibió toda sociedad secreta, cualquiera, no solamente a los Illuminati, sino a cualquier otro tipo de sociedad secreta. Ser un Illuminati era estar a escondidas con gente de tu mismo estilo, donde compartían ideas y donde obviamente trataban de llevar a cabo sus planes. ¿Cuáles planes? En principio y sobre todo en aquellos tiempos, era reforzar ciertas cosas para empujarle a la iglesia y al Estado hacia afuera o ponerles límites en cierta forma. Se supone que todo eso ha ido evolucionando y en teoría, en base a quienes creen que existen hoy en día aún, porque más allá de que los prohibieron en 1785, obviamente se siguieron reuniendo. No hay específicamente documentación que compruebe si se reunieron hasta determinado tiempo, porque hay mucha variedad de historias que vinculan a los Illuminati, desde infiltrarse en otras sociedades secretas para tratar de llevar sus fines a esas sociedades secretas, o por lo menos involucrarse para poder informar a su grupo superior, ¿no? Como decíamos al inicio, hay montones de teorías, algunas que son extremadamente locas, por decirlo así. Hay de todo un poco. Ya sabemos que los Illuminati se los vincula con toda la gente más poderosa del mundo. No solamente los millonarios que dan la cara, sino los millonarios que no dan la cara, los que no están al público, los que puntualmente no se los reconoce por algo puntual, como puede ser a Bill Gates, o puede ser Jeff Bezos, o cualquiera de ellos que estos multimillonarios que conocemos. Se ha involucrado también al tema extraterrestre, al tema de los reptilianos, a que los Illuminati en sí son esa raza draconiana camuflada como humanos que han ido dominando todo. Esas son otras historias más. Hay mucha simbología, lo hemos visto, también vemos constantemente videos de conspiración donde nos muestran a estrellas de cine, estrellas de la música, gente popular que hace símbolos con las manos, se viste de cierta forma, que hace gestos que parecen rituales, que usan determinada vestimenta en determinado show, que determinada apertura, como pueden ser la de las Olimpiadas, tienen simbolismos masónicos o Illuminati. Muchas veces puede ser cierto. En caso de existir todavía los Illuminati, es posible que haya mucha de esta gente que llegue a donde están porque esta sociedad los empuja, porque les es útil tener determinadas personas en el poder de la gente, personas que atraen la observación de la gente, porque obviamente pasa.
que dejando de lado los Illuminati, muchas veces se usan empresas, corporaciones o sociedades o políticos, usan figuras públicas con determinados fines. Eso no es ninguna conspiración ni ningún misterio. Pero también hay que tener en cuenta que muchas de estas figuras de la farándula son muy conscientes que si se visten de determinada forma o si hacen determinado símbolo con las manos, van a tener viralidad, se van a volver virales, van a aparecer videos de ellos, los van a vincular. Entonces nunca descartemos la posibilidad de que esas teorías conspirativas sean más marketing que otra cosa. Porque eso pasa. Hay celebridades que necesitan y se alimentan de publicidad. Y tanto les sirve estar en una película de moda como también les sirve que haya videos diciendo que son reptilianos. Entonces es un tema que tiene sus idas y vueltas, algunos muy verídicos, otros muy falsos o locos, pero no hay que descartar nada, como dije, la realidad muchas veces supera la ficción. No nos vamos a centrar ahora puntualmente en todo lo que tiene que ver con los Illuminati, pero sí en estas cartas, que estoy seguro más de uno ya las vio alguna vez, o ha escuchado o ha visto algún video, por las premoniciones, estas cartas, este juego de mesa, juego de rol llamado Illuminati, Nuevo Orden Mundial, que contiene ciertas cartas que coinciden con mucha exactitud con algunas cosas puntuales que han ido pasando años después, décadas después. Steve Jackson, el creador de juegos de rol de cartas, juegos de mesa, fue el creador de este juego Illuminati, basado en libros que había leído sobre ellos. Comenzó a desarrollar este juego y había una primera versión, no sé si tuvo unas expansiones o unas reediciones, que fue a mediados de los 80, pero las cartas, las que más se han vinculado son la del set Nuevo Orden Mundial, que salió en 1994, si no me equivoco. Luego hubieron más expansiones, son montones de cartas. El tema que trae un poco o atrajo la atención, aparte de las supuestas premoniciones, tenía que ver también con un evento que le ocurrió a Steve Jackson en su oficina de trabajo y a sus compañeros en el año 1990. En ese año la inteligencia de los Estados Unidos allanó con una orden las oficinas de Steve Jackson Games. Creo que ya tenía ese nombre en ese tiempo la empresa. Él tenía otros socios y bueno, se llevaron computadoras, discos duros, manuales de juegos, ¿no? O sea, bocetos y manuales, libros de los que armaban, preparativos para los juegos. Decomisaron todo eso. Supuestamente la excusa, inclusive un compañero de Steve Jackson luego lo dijo, es que tenía que ver con piratería y con algo tipo hackeo, aunque en aquel tiempo la informática no era lo mismo que ahora. Pero supuestamente uno de sus compañeros tendría algunos documentos que habría filtrado, que habría robado, no sé exactamente bien de dónde, porque no le dieron mucha importancia a ese aspecto de la historia, pero este mismo compañero tiempo después habría dicho que básicamente el allanamiento fue por eso. Todo ese tema terminó en un juicio, o sea, Steve Jackson fue contra el Estado por lo que le habían hecho para recuperar sus cosas que no se las querían dar. Supuestamente era en base a otro juego que no era el de los Illuminati, pero el juicio en sí le costó casi $250,000, el cual lo recuperó porque el juicio lo ganó. Él al Estado le ganó el juicio por todo lo que había pasado. Y bueno, habiendo ganado el juicio, la parte que perdió se hace cargo de los costos legales de la persona que triunfa en ese litigio y obviamente se pudo haber llevado alguna compensación por daños y perjuicios. El propio Steve Jackson nunca le dio una importancia a las cartas en el sentido de decir que está basado en los Illuminati, cosas secretas que él sabe. Nunca le dio misticismo, simplemente lo dejó como un juego y que algunas cosas puntuales eran curiosidades. También está el factor de ser relativamente visionario, tener una idea de cosas que pueden pasar, teóricamente, y plasmarlas en un juego, plasmarlas en un libro o plasmarlas en una película, como tantos ejemplos hay. Hay muchas personas a lo largo de la historia que fueron visionarios y describieron en sus obras cosas que después terminábamos viviendo. Y este perfectamente podría ser un caso, pero hay esos pequeños detalles que realmente son grandes a fin de cuentas. Vamos a pasar a ver, sin hablar más, algunas de las cartas que más han resonado, más se vinculan a hechos reales,
que han ocurrido y que más han llamado la atención. The highest level that will draw a bright line in the sand, not a red line in the sand that isn't gone over, but a bright line in the sand, and we will protect you, that I can tell you, and we will say enough is enough. Enough is enough. Y les recomiendo que se queden hasta el final porque vamos a ver un fragmento de una entrevista a un aparente ex Illuminati o alguien vinculado a una sociedad de este estilo, que es un fragmento perturbador. ¿Qué les parecen esas cartas que hemos visto? Hay detalles realmente curiosos, ¿no? Como ya podemos hablar hasta de premoniciones como vemos en Los Simpson, que siempre se habla de que los Simpson predicen el futuro. Bueno, estas cartas tienen sus cosas también, ¿no? La carta del ataque terrorista, que en traducción sería como ataque nuclear terrorista, pero no vemos una explosión atómica. Vemos dos edificios iguales y uno está estallando. Es inevitable y ha sido inevitable compararlo con los atentados del 11 de septiembre. Luego vemos una carta con el Pentágono en llamas, humeando. Bueno, uno puede decir, pensemos, si atacan a Estados Unidos, algo que de repente en su momento, quizás quienes tengan 30 años o más, quienes hayan tenido conciencia un poquito plena en la época del 2001, realmente a muchos nos pasó que era como inimaginable un ataque del estilo de lo que ocurrió el 11 de septiembre en Estados Unidos. Hoy en día, quienes hoy en día tienen 20 años, por ahí más o menos, ya saben que existieron esos ataques, entonces ya no lo ven como imposible de atacar a la potencia. Y esas cartas realmente llamaron la atención, porque son como bastante específicas. Si bien en una entrevista el ilustrador que habló un poco de esas cartas, dice que bueno, la idea, como decíamos, al ser un ataque nuclear debería haber involucrado una explosión más grande, una bomba atómica, ¿no? Pero bueno, decidieron hacer ese ataque con dos edificios que justo son parecidos y bueno, fue como una coincidencia lamentable que no les hubiese gustado. Esa fue la explicación. El Pentágono, bueno, es un símbolo de la inteligencia militar norteamericana y bueno, si pensáramos antes de lo que ocurrió el 11 de septiembre, podríamos pensar que si un país extranjero atacara a Estados Unidos, el Pentágono sería un punto como para atacar clave, ¿no? Pero también es otra carta llamativa. Tenemos otras cartas como podemos ver la del los problemas frente al Capitolio, las cartas que involucran a la prensa, lo políticamente correcto, ¿no? Estas dos personas que están colgadas. Estamos hablando de 1994, dos personas colgadas con carteles, como vieron en las imágenes, describiendo lo que hizo cada uno, ¿no? Uno utilizó un pronombre hiriente, ¿no? En estos tiempos donde el pronombre parece ser súper relevante para algunas personas. El famoso "no asumas mi género". La otra persona
comí carne de animales muertos. No me interesa ni me meto en lo que hace cada uno, cada quien come lo que quiere, cada quien se acuesta con quien quiere. No nos importa, esos no son los temas nuestros. Es como llamativo como que estas personas están ejecutadas, entre comillas, por esa especie de hechos ridículos en aquel tiempo, ¿no? Pero hoy en día hay gente que se la puede crucificar, la crucifican literalmente por sus comportamientos en el sentido de que puedan ofender a alguien en estos tiempos que todo el mundo se ofende, ¿no? Luego tenemos estas cartas que aparentemente harían una alusión a lo que podría ser Donald Trump, ¿no? Enough is enough. Es una frase, bueno, suficiente es suficiente, pero justo, ¿no? Y la cara que aparece en esa carta es como una especie de... puede ser cualquiera, ¿no? Pero parece un Donald Trump enojado, no hay que negarlo. Luego el líder carismático que está de espaldas, rubio, la carta de la cuarentena, los ataques virales, ¿no? El miedo, la carta que tiene que ver con los ovnis, con el tema extraterrestre, con una nave encontrada bajo tierra. Luego está esa otra carta de quédate muerto, ¿no? Mucha gente lo compara a Julian Assange de Wikileaks. Lo comparan por la foto, pero bueno, ¿no? Es como un funebrero, aunque está parecido en aspecto por el pelo o le buscan un poco la vuelta, pero también por el tema de que muchos lo querían muerto a Assange, por algo también está aún buscando asilo o sigue en asilo fuera de su territorio para no terminar preso o de otra forma peor. En fin, son cartas de un juego, del nuevo orden mundial, de los Illuminati, y que han reflejado cosas que al parecer han sucedido. Muchas de ellas podrían ser, sí, algo predecible que en algún momento ocurriera, ¿no? Como puede ser una pandemia, ¿no? El tema de la carta de la cuarentena con las vacunas, los desinfectantes, las bolsas con los cadáveres. Pero bueno, ha sido 1994 para acá. Muchas de esas cosas se han dado. Entonces, ¿qué podemos pensar? Mucha gente dice que los Illuminati están detrás de esto y es una forma, no sé si divertida o qué, pero de plasmar parte de su plan o sus planes de diferentes formas. Y lo hacen a través del cine, lo hacen a través de libros, a través de series, a través de juegos. ¿Y por qué no juegos de cartas como este? ¿Podrán tener algo que ver? ¿Qué opinión les ameritan estas cartas que han visto? Porque aquí no estamos hablando de tarot o cartas que puedan predecir el futuro, cartas que tienen un simbolismo ya preestablecido por mucho tiempo, sino que es un juego con eventos que ocurren, eventos para utilizar durante el juego en un juego llamado Nuevo Orden Mundial. Las cartas de los conflictos, de las guerras son muy predecibles porque vivimos en un mundo, inclusive al momento de hacer este video, en octubre de 2023, hay conflictos bélicos y eso es muy fácil de predecir. Entonces como que ese tipo de cartas las podemos tomar con pinzas porque siempre hay problemas del estilo. Pero todo lo demás, ¿pudo haber sido algo tan previsto por Steve Jackson? Lo políticamente correcto y cierta hipersensibilidad en la sociedad, el uso de la política, cómo la política empieza a utilizar esa hipersensibilidad y ese tipo de cambios, la carta de los soplones, por ejemplo, también. A veces quizás alguien, como dije, muy visionario, puede ir viendo cómo se están dando las cosas en una época y visualizar cómo van a ser un tiempo después, porque eso pasa. Las cartas de los ataques, otras que hemos visto, son como muy puntuales. ¿Realmente existen hoy en día los Illuminati? ¿Están detrás de todo? ¿Son la élite que controla todo? ¿Realmente están buscando ese nuevo orden mundial? ¿Tiene que ver con todo lo que ha venido pasando? ¿Con todo el tema de volcar seriedad al tema ovni, por ejemplo? ¿Los nuevos conflictos bélicos? Porque no lo duden, ya ha pasado y seguirá pasando. Muchas cosas que pasan en el mundo son decididas por personas con poder. Y no hablamos exclusivamente de presidentes. Para ir terminando vamos a dejar este fragmento, un pequeño fragmento de una entrevista de 2 horas aproximadamente a un banquero llamado Ronald Bernard, un hombre que era de negocios, que se dedicaba a los emprendimientos, de todo un poco, a ir acumulando dinero, hasta que puntualmente conoció a una persona del mundo financiero, del mundo bancario, que le preguntó por qué se dedicaba a tantos emprendimientos, estaba acumulando mucho dinero. Él lo que quería era juntar dinero para llegar a retirarse lo antes posible y empezar a vivir. Y esta persona lo que hizo fue como que venderle su puesto en el mundo financiero, o sea, le iba a enseñar todo
que vendiera todos sus negocios, se dedicara a la parte bancaria en su lugar, le iba a enseñar todo y a cambio lo único que le pedía era un 10% de lo que él generara. Cosa que él aceptó de más joven y ahí se metió en el mundo de los bancos, el mundo financiero, y se terminó metiendo en un mundo más oscuro, aparentemente Illuminati. En toen zei hij, je moet één ding weten. Als jij je geweten niet in de diepvries kan zetten, en dan niet op min 18, maar op min 100, dan moet je er niet aan beginnen. Oeps. Dat was de boodschap, want je wil veel geld, dat kan je krijgen, ik kan je helpen, maar er hangt wel een prijskaartje aan de andere kant. Want met een geweten kan het niet. Nou, ik moest daar erg om lachen, ik was een jonge hond. En vanuit zeg maar hoe ik uit mijn jeugd in het leven was gekomen, mijn jeugd was niet zeg maar de meest ideale omstandigheden, had ik al een soort van wereldbeeld, mensbeeld, jezelf te beschermen. Dus de diepvriezer aanzetten was voor mij eigenlijk te doen. Ja, overlevingsmechanisme geworden. Ja, en het beeld wat ik over de mensheid had en over alles om me heen was ook niet zo positief. Ik dacht dus eigenlijk alleen maar aan mezelf. Zo was ik een beetje zeg maar gevormd uit de overleving. En ik ben erin gestapt. Tegenwoordig praat je nog over 8.500 mensen in de wereld die de hele wereld runnen. Het zou geweldig geweest zijn als ik in die tijd daar ook een zetel in had gehad. Maar concreet, als je zegt de top van de piramide weet 100%, kun je een percentage aangeven waar jij zat qua weten en snappen wat er allemaal gebeurde? In mijn werk moest ik 100% weten. Wow. Het kon niet anders, omdat de belangen waren heel groot. Juist voor die top. Juist. En als ik niet alle details wist, kon ik onherroepelijk fouten maken. En dat betekent dat je dus een spin-off krijgt, want de fouten worden gesignaleerd. Dan gaan dus allemaal mensen die het niet weten, gaan zich ermee bemoeien. Ja. Je praat hier over bijna een onmenselijk zenuwstelsel hebben. Ja. Om te zien hoe de wereld werkelijk in elkaar zit. Voor die diensten is niets te dol. Nee. Niets. Maar ook hun hebben weer hun geldstromen. Want als hun dus in de handel van drugs zitten, of in de handel van wapens, of in de handel van, noem het maar op, mensen. Ja. Er gebeurden allemaal dingen. Ik kwam bijvoorbeeld op een andere beurs en dan zei een van de collega's daar van Ronald, weet je nog met die Italiaanse lieren? Ik zeg dat in de lezingen ook wel eens. Weet je nog met die deals met die Italiaanse lieren? Dat we dus Italiaanse lieren gingen dumpen massaal. En waardoor de lieren een opdonder kreeg. Het werd op dat moment een mindere positie. Waardoor dus een bedrijf in Italië daar last van kreeg op een dusdanige manier dat het bedrijf over de kop ging. En dat je dan op die beurs hoort van, weet je nog met die succesvolle Italiaanse lires? Ja. En dat ze dan zeggen, weet je dat de eigenaar zelfmoord heeft gepleegd en een gezin achterlaat? Dat soort dingen. Au. En toen lachte je erom. Ha, 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 met elkaar, allemaal. Wow. Bescheten op de mensen. Het was gewoon een product. Afval. Alles was afval. De natuur, de planeet, alles mocht kapot. Nutteloze mee-eters. Als we maar onze doelen haalden. Als we maar groeiden. We hebben het nu over het satanisme. Ja. Oké. Ik kwam dus in Satanskerken, maar ik kwam zeg maar op route even langs, even buurten. En daar was dan op dat moment een heilige mis, hun heilige soorten mis. En dat was met blote vrouwen en wat drank en dit en dat. En ik vond het alleen maar leuk. Ik hechtte weinig of geen geloof aan hun geloof. Of ik was er eigenlijk niet eens van overtuigd dat het überhaupt allemaal wel bestond. Maar er kwam een moment, toen werd ik dus uitgenodigd, daarom vertel ik dit ook, om mee te gaan doen aan offers in het buitenland. Dat was het breekpunt. Kinderen. Oké. Dat werd je gevraagd. Ja, ik kon het niet.
En stoppen? toen... Wil je even stoppen trouwens? Of niet? Nee. Oké. En toen begon ik langzaamaan eigenlijk in te storten. Ik had zelf als kind nogal wat meegemaakt. Ja. En dat raakte mij zo. Alles ging om. Maar dat is de wereld waar ik uitkom. En toen begon ik dus dingen te weigeren binnen mijn werk. Ik kon het niet meer. En toen werd ik een gevaar. Voor hen, natuurlijk. Ik begon niet meer optimaal ik begon te rammelen en ik had dingen geweigerd. Ik had niet deelgenomen. Want het gaat erom, uiteindelijk in die wereld, dat ze iedereen ook in hun zak willen hebben. Ze moeten chantabel worden. En het chanteren voor mij was erg moeilijk, als ik het allemaal achteraf bekijk. Dat hadden ze willen doen via de kinderen. En daar brak ik. No sé qué opinión les amerita. A mí realmente la primera vez que vi esta entrevista hace unos años me generó sensación de honestidad al escucharlo hablar. Hay más entrevistas, él se ha dedicado a dar conferencias, a hablar de todo un poco, de diversos temas, pero realmente a mí me da la sensación de persona que está diciendo la verdad. Lo cierto es que este tipo de sectas, cultos, gente poderosa que se reúne y que tiene este tipo de eventos o de fiestas, existen. Queda en cada uno que pensar. Lo cierto es que de seguro, a opinión mía y a opinión de muchos, hay mucha gente tirando de las cuerdas. ¿Se llamarán Illuminatis o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Existen? ¿Están? ¿Quiénes son? ¿Están en todas partes? ¿Están en un solo lugar concentrados y tienen diferentes referentes a lo largo del mundo? ¿Realmente quieren un nuevo orden mundial? Queda a criterio de cada uno. Mi nombre es Damián Toledo, esto es Ligado 51 y nos estaremos viendo en el próximo video.